Entonces damos inicio a la mesa de trabajo de Grupo Agua Espacios, siendo las 10:37 del 3 de abril del año 2022. Estamos en el nuevo horario y día de reuniones, dado que Estef ahora tiene otro horario estando en Francia, entonces hicimos los ajustes de cronograma y eso hace que nos reunamos el día de hoy. Bueno, como orden del día, básicamente lo que se va a trabajar es hablar un poco acerca de los cambios que se están haciendo en el artículo, de la cortinilla, de los guiones, y quiero compartirles también el hecho de que voy a participar este mes en un evento con la Universidad Nacional de Colombia, entonces quería también darles a conocer ese material. Esos serían como los temas del día de hoy. No sé si Angélica o Steph tienen alguna pregunta con relación a ese orden o desorden del día de hoy. No, por mi parte no. ¿Y Steph? Bueno, entonces, dado que es como lo más corto y a la vez es pertinente y como relevante con relación al contenido de nuestra investigación, quiero contar que el día de ayer lo dediqué a crear este material visual. Lo que hice básicamente fue coger el flyer que ellos diseñaron para hacer la publicidad del evento y sobre ese empezar como a montar la presentación. Entonces lo que alcancé a hacer el día de ayer fue preparar las primeras diapositivas. Entonces la conferencia se llama Educación Artística Pluriética y Multicultural y pues básicamente se concentrará en socializar los resultados de las investigaciones de educación artística en el nivel posgradual del año 2017, el proyecto AVE, Acciones para el Desarrollo de la Educación Artística Pluriética y Multicultural en Colombia del año pasado, de Almas y Patrimonios, que es el que estamos actualmente ejecutando como Grupo Internacional de Investigación Agua Espacios, invitando, pues dando el link para que las personas que quieran descargar libros o conocer los informes o conocer más sobre los proyectos, pues puedan ir a la página web del grupo. El contenido básicamente se concentra en hablar un poco acerca del origen de los artículos 7, 8, 67 y 70 de la Constitución Política del 91, va a hablar del origen del derecho fundamental de la educación artística, va a hablar un poco acerca de la importancia de la realización del artículo 6 de la Ley de Educación Superior en todas las facultades de artes, y va a terminar haciendo un análisis al contenido de la Ley General de Cultura y sus carencias o falencias respecto a la protección del patrimonio cultural colombiano. Entonces en la presentación solamente alcancé a adquirir esta imagen que me parecía muy importante, que también ya la utilicé en el video de los sistemas del arte, pero básicamente muestra lo que ha sido la mentalidad de los funcionarios colombianos, el desarrollo de todas las políticas y toda la historia de Colombia. Básicamente en la imagen vemos a un puñado de españoles dando la espalda a cientos de indígenas, levantando la espada a nombre del gobierno español y decretando la fundación de una ciudad que ya de por sí existía con 1000 años de anticipación de que ellos llegaran. Esta imagen me parece muy importante, muy diciente de lo que es la historia de Colombia hasta el día de hoy, porque efectivamente las instituciones, los colegios, casi todo el sistema social, educativo y cultural de Colombia tiene este comportamiento. Todo se hace como vanagloriando a España y de espaldas a los grupos que ya estaban acá y que, pues, que también son historia, pero que no se tienen en cuenta a la hora de impartir conocimientos, por ejemplo, en los sistemas educativos y en sistemas culturales. Otro componente importante de por qué existen, cómo se originan los artículos 7, 8, 67, 70 de la Constitución Política del 91, está vinculado justamente con el hecho del proceso, bueno, que se llamaba la Ley de Asientos, que garantizaba que el gobierno español tuviese manos para explotar el territorio nacional. Entonces, la Ley de Asientos lo que garantizó fue la esclavitud de muchísimas personas entre 1533 y 1810, que se trajo masivamente personas de África para ser esclavos, y pues que eso fue lo que finalmente origina hacia 1630 los centros que hoy conocemos como de descendencia o vinculados directamente a afrodescendientes,
Ahí a la parte de arriba de la foto del niño está un listado de autores que son importantes en el reconocimiento de los afrodescendientes y del estudio acerca de cómo llegaron estas personas. ¿Qué hizo que Colombia hoy tenga personas afrodescendientes? También decidí tomar este mapa que produjo el Ministerio de Cultura en el texto Bitácora del Patrimonio para explicar un poco acerca de las culturas que llegaron a Colombia y que están presentes. Entonces es como un resumen porque pues señala entonces la llegada de los africanos, la llegada de descendientes de americanos, de norteamericanos, pero también de suramericanos, la llegada de personas con descendencia árabe, con descendencia judía, la llegada de todas esas influencias, de todas esas creencias, de todas esas convicciones, de esos bienes culturales, fue lo que determinó que para 1991 los asambleantes de la Constitución decidieran reconocer abiertamente en el artículo 7º ese carácter pluriétnico y multicultural de Colombia, y en el artículo 8 inmediatamente también declarar que era parte de los deberes del Estado y de los ciudadanos proteger todas las riquezas y el patrimonio cultural de la nación colombiana. Los artículos 67 y 70 básicamente buscan es garantizar el derecho a la educación y la prestación del servicio de la educación por parte del Estado, pero también en el artículo 70 la garantía de protección al patrimonio cultural, pero también el apoyo a las actividades que garanticen el acceso al patrimonio y a la cultura en igualdad de condiciones para todos los colombianos, que pues al día de hoy pues realmente no se cumple, dado que justamente la mayoría de los funcionarios públicos no conocen esas realidades pluriétnicas y multiculturales del país y actúan exclusivamente desde la cultura occidental. En esta diapositiva ya básicamente lo que quise hacer fue mostrar un poco el mapa que se está manejando actualmente en las investigaciones, un esquema resultante de estudiar los mapas que el DANE ofreció en octubre del año 2006 y poder como visualizar de manera conjunta en qué consiste la plurietnicidad y la multiculturalidad que se tiene en Colombia. Y entonces ya en estas diapositivas básicamente si se pueden pasar como animación, entonces aparecería el artículo 1, entonces básicamente lo que haría y en ese caso es ya citar: el Estado reconoce y protege la diversidad cultural de la nación colombiana. Citar textualmente el artículo 8, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. El artículo 67, la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. El artículo 70, el Estado tiene el deber, que es, pues el 67 y el 70 son realmente muy largos. Solo pues quise dejar como la introducción y dejar la inquietud para que las personas vayan directamente a consultarlo completo. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, que básicamente lo que yo quiero señalar al socializar estos artículos en el marco del evento es justamente que el artículo 67 y el artículo 70 no han sido suficientemente desarrollados por los funcionarios del Estado, dado que en tanto servicio público no se garantiza que las personas sepan realmente el país en el que están viviendo y esa naturaleza pluriétnica y multicultural. Y el artículo 70 aún hoy el Ministerio de Cultura, por ejemplo, desde la División de Educación Artística, lo único que gestiona es música, y en un mayor porcentaje la música de carácter o con vínculos occidentales. Entonces, de ahí en adelante pues ya iría, entonces no alcancé, es que realmente es seleccionar los mapas, preparar todo el material en la resolución apropiada, es súper dispendioso, porque pues ahí entonces empezaría ya en numeral 2, en donde empiezo a hablar del origen del derecho fundamental de la educación artística. Pues ya tengo seleccionadas algunas fotos del Centro Getty de Estados Unidos, que fue donde nacieron las primeras investigaciones acerca de cómo transmitir el patrimonio cultural presente en museos y colecciones de interés cultural a los niños y jóvenes
de cómo esas investigaciones empezaron a dar vuelta al mundo hasta llegar a Colombia en 1983 por parte del Ministerio de Educación, y se hicieron las primeras pruebas, los primeros ensayos y un esquema acerca de lo que contemplaba esos primeros proyectos que hizo el Ministerio de Educación en torno al derecho fundamental de la educación artística. Después haría el contenido del artículo 6 de la Ley 30 de 1992, que básicamente se compone de más o menos 8 o 9 numerales, en donde se hace explícito que todo el sistema educativo debe garantizar la calidad. Las instituciones, los colegios, las universidades deben garantizar, deben apoyar, deben dar herramientas para garantizar la calidad de la educación de los niveles que le anteceden. Eso quiere decir que por ejemplo, un colegio cuyo énfasis es, no sé, educación media, debe desarrollar investigaciones, aportar elementos para mejorar la calidad de la educación en el nivel básico. Las universidades tienen el deber, de acuerdo a esa ley, de acuerdo a lo que dice esa ley, de contribuir en el aumento de la calidad de la educación de nivel medio y el nivel básico. Que los posgrados, por ejemplo, deben ayudar en el aumento de la calidad de la educación que se imparte en los pregrados, en los colegios y en los colegios de educación básica y media. Eso es algo que en la actualidad no se cumple, y mucho menos de manera consciente. También en ese mismo artículo, en el artículo 6, en su numeral J, dice que es función de todas las instituciones culturales hacer divulgación y protección al patrimonio cultural de la nación en sus actividades institucionales. Y si bien algunas instituciones lo hacen, casi se ha hecho en los términos pluriétnicos y multiculturales que se debería estar haciendo de acuerdo a lo que contempla la Constitución del 91. Y en el último punto yo básicamente mostraría un esquema en el contenido de la Ley General de Cultura, un esquema acerca de cómo patrimonio cultural durante más de 20 años ha sido gestionado principalmente por arquitectos con una mirada plenamente occidental, en donde nunca se ha reconocido el valor que tiene, por ejemplo, ni siquiera la arquitectura colombiana, el conjunto de viviendas de malocas producidas con unos conocimientos muy específicos de los materiales del entorno. Pero además las listas de salvaguarda de patrimonio cultural siempre tienen en cuenta principalmente las manifestaciones de orden occidental, y se hace muy poco por ayudar en la detección y la divulgación del patrimonio de las 105 naciones y de las otras culturas que no sean la occidental. Aunque si bien pues también hay que reconocer que ellos han hecho algunos esfuerzos por dar voz al patrimonio, dar lugar al patrimonio afrodescendiente y raizal, realmente es muy poco lo que han producido tanto el Ministerio de Cultura como el Ministerio de Educación en torno a la posibilidad y a la necesidad de crear unos referentes comunes en torno al carácter pluriétnico y multicultural de Colombia. Pues no sé, quiero escuchar cómo la ven. ¿Es muy pesado? ¿Es muy largo? No sé, ¿cómo la ven ustedes? ¿Qué sugieren? No, ¿estás como en la mitad o estás, o sea, digamos, yo les vas a pasarlas más rápido de pronto también? De pronto, es que ahora que hice ese pequeño ensayo con ustedes, me doy cuenta que resulta muy largo dejar los artículos aparte, al final, digamos. Ya cuando empiezo yo a hablar acá de, digamos, de estas, cuando ya mostré los artículos me pareció que era demasiado pesado, que no es necesario dejar estas diapositivas, sino que las puedo incorporar los artículos a las imágenes que ya, a esta, por ejemplo, a esta, irlos nombrando así como muy lentamente, como muy suavemente, y no dejarlas así pesadas como se está viendo acá, ¿cierto? Y pues disminuyo también tiempo y a la vez dejo más suave. Lo que me falta también es construir los esquemas para poder presentar numerales 2, 3 y 4. Tengo que hacer unos buenos esquemas muy sencillos, pero pues igual me voy a demorar un montón haciéndolos. Pero vas a hablar
al principio de dónde, o eso lo guardas para las preguntas, o sea, de dónde viene, porque dice conferencia, educación artística pluriétnica y multicultural, entonces es para, Sí. o sea, vas a presentarte y ¿El título? presentar los proyectos que estás hablando, las investigaciones que haces con agua o Sí, pues para... básicamente, digamos, esta diapositiva sería como la que se deja mientras se espera que la gente termine de llegar o, bueno, mientras saludo. Y luego vendría esta, en donde, pues básicamente digo que el contenido que se va a socializar es resultado o se ha recopilado a lo largo de varios años por medio de esas investigaciones. Esa es la diapositiva. ¿Por qué? ¿Crees que no es claro? No, sí. No, es que no como pasaste rápido, pues no quería ver de nuevo esa diapositiva para ver cómo empezaba así. Me Sí, acordé. Angélica. Pues es seguir visibilizando lo que se está haciendo en otros Sí, espacios. sí, básicamente. Y pues que de todas formas, a mí me parece importante hacer divulgación porque las personas no saben que la educación artística es un derecho fundamental y por eso pues roban tanto a los niños de este país con los conocimientos que deberían estar recibiendo. Bueno, sí, entonces a la vez es una socialización y una especie de denuncia un poco velada acerca de lo que no se está haciendo en Colombia, pero que debería empezar a hacerse o que debería continuar haciéndose a partir de lo que ya estamos haciendo. Entonces quería mostrarles esto. Y ahora sí, vamos a hablar del artículo que estamos reescribiendo. Pues yo trabajé bastante hoy, pero me siento un poco, bueno, no sé, igual es muy difícil lograr, digamos, ya reescribí la introducción, reescribí como varias partes, pero la forma definitiva sí tiene que ser, o sea, no hay una mejor manera de hacerlo que a través de preguntas. Y creo que lo que voy a hacer finalmente, pues es un poco lo que ya había dicho en la reunión en la que estuvimos con Angélica, pero me lo estaba cuestionando mucho hoy y entonces llegó un momento en que estaba como estancada, pero definitivamente sí. La forma de mostrar los resultados es haciendo preguntas y respondiéndolas para que quede lo suficientemente claro, lo suficientemente corto, lo suficientemente explícito el contenido del artículo. Entonces sería como, ¿Cuáles serían las preguntas clave? Porque sí hay muchas preguntas. por ejemplo, a partir de... ¿Ya lo están viendo? Sí, ya se ve. El título ahora se llama Elementos introductorios para la realización del derecho fundamental de la educación artística en los términos que niños y jóvenes lo requieren hoy. Todavía no es como definitivo, pero bueno, ese es el que le puse como resultado del trabajo de hoy. Básicamente le reescribí pues, la introducción, trabajar en la vida, lograr unos referentes comunes, unos estudios, una valoración de los bienes culturales de todos los nacidos en Colombia, sí, aportar herramientas que garanticen la realización del derecho fundamental de la educación artística en términos pluriétnicos o multiculturales. Esa es la intención. Escribí todo esto. Pues hice como un énfasis en este documento en el hecho de que básicamente nuestro proyecto asume la plurietnicidad y la multiculturalidad como problema pedagógico y educativo. Creo que esa es como la clave de todo lo que estamos haciendo porque básicamente me he dado cuenta las respuestas que he obtenido este año del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, ellos, además que son súper mentirosos, son el término abejas, porque por ejemplo hubo un derecho de petición que envié a mediados de febrero solicitando que me hicieran llegar material didáctico vinculado a los temas de plurietnicidad y multiculturalidad que hubiese producido el Ministerio de Educación para permitir, para garantizar que las personas, que los niños y jóvenes del país supiesen la naturaleza pluriétnica y multicultural de Colombia. Básicamente ellos responden que existe una ley de descentralización que exige que ellos no se metan en los asuntos de los territorios
y que para el material didáctico que solicito me enviaron a la página el link de Colombia Aprende. O sea, por un lado, entonces ellos asumen que el problema de la plurietnicidad y la multiculturalidad es solo un tema que se debe trabajar por pequeños territorios y no como un tema, como un problema pedagógico y educativo del cual el ministerio deba realizar algunas acciones. Y entonces, pero por un lado, entonces básicamente ellos dicen que no se meten en lo que las regiones quieren hacer porque la ley de descentralización territorial exige que ellos no puedan meterse en eso, pero a la vez entonces tampoco ayudan no apoyan ninguna investigación ni ningún proyecto ni nada que tenga que ver con la producción de material didáctico que garantice esa circulación de unos mínimos conocimientos o referentes comunes en torno a la plurietnicidad y la multiculturalidad colombiana. Y por otro lado se desresponsabilizan del hecho de que Colombia no posee material didáctico especializado en explicar ni la Constitución ni la naturaleza pluriétnica y multicultural, porque según ellos ya todo está en la página de Colombia Aprende y realmente es totalmente falso. No hay sino, no sé si Angélica ha entrado a ese link de Colombia Aprende, pero pues básicamente son videos de temas diversos, sí, pero pues en ninguno se toca el tema de cómo se puede proteger y difundir el patrimonio cultural de todos los territorios, teniendo en cuenta que la cultura occidental debe garantizar que los occidentales colombianos sepan que efectivamente esa es la realidad del país. Entonces, me pareció importante señalar en el artículo que el problema de la plurietnicidad y la multiculturalidad debe ser tratado como un problema pedagógico y educativo, es decir, debe hacer parte de las reflexiones de los planes de desarrollo de los proyectos educativos institucionales que apoye tanto el Ministerio de Educación como todas las dependencias que están debajo del Ministerio de Educación. He obtenido, también envié varios derechos de petición, entre ellos a la Universidad de Antioquia, a la Universidad de los Andes, a la Universidad Distrital, bueno, al Colegio del Carmelo, a otros colegios también. Pero básicamente todos como que buscando decir que sí, que están haciendo todo perfecto, responden lo primero que se les ocurre, sin detenerse a pensar realmente que el común de sus funcionarios, de sus profesores, realmente no saben, no se han cuestionado cómo enseñar, cómo investigar la plurietnicidad y la multiculturalidad colombiana. Entonces, por ejemplo, de la Universidad de los Andes, bueno, primero, según ellos, no tenían ninguna obligación legal de responderme porque yo no estoy hablando a nombre de una persona, según ellos, de una persona que no tiene que estar en condición de discapacidad. Porque claro, como no saben que la educación artística es un derecho fundamental y que uno como adulto puede hablar a nombre de todos los niños de Colombia, eso para ellos pues no está en sus cabezas, o sea, no es ni siquiera concebible. Y básicamente lo que responden es haciendo propaganda a sus programas. Y sin darse cuenta que ninguno de sus programas contempla, por ejemplo, en la respuesta que me dieron, decían, sí, entonces nosotros tenemos un programa de patrimonio cultural, entonces en donde usted puede, si quiere, matricularse y recibir formación a través de estos cursos. Y cuando uno mira lo que ellos ofrecen, todo está planteado desde Occidente. Las respuestas siempre están dadas como si, no, claro, así, aquí todo está perfecto, todo lo estamos haciendo bien. Y claro, si quieres matricularte, pues con mucho gusto te recibimos. O sea, ¿sí me entienden? Como que usan la misma respuesta de derechos de petición como una estrategia para hacerle publicidad a sus programas, pretendiendo que no existe ningún problema con relación al tratamiento de los temas que se vinculan a la plurietnicidad y la multiculturalidad. Entonces, me pareció importante señalar en el artículo que el proyecto, que el grupo tiene como problema de base la plurietnicidad y la multiculturalidad, pero como problema pedagógico y educativo, o sea, cómo se enseña eso, cómo se investiga eso y cómo se transmite en los programas, en los diferentes niveles. En la respuesta a la Universidad de Antioquia, ellos señalaban que tienen una licenciatura en Madre Tierra o algo así, es como conocimientos en la Madre Tierra.
Es una especie de pregrado que busca como formar a personas como en el amor a los procesos y a los vínculos con la tierra. Y tienen también otras estrategias al interior de la universidad como parte de del hacer difusión a las diferentes culturas, a los grupos que tienen, porque igual Antioquia es uno de los departamentos con mayor índice de plurietnicidad y multiculturalidad en Colombia. Entonces, digamos, de alguna forma ellos sí tienen como una conciencia de que mantener como una apertura a estudiar todos esos temas. Sin embargo, yo como contrarrespuesta o una nueva respuesta a la respuesta que me dieron, pues por un lado los felicité por tener esos programas pues abiertos a la reflexión de lo que significa la conexión con la madre tierra. Pero por otro lado les señalé que el problema de la plurietnicidad y la multiculturalidad, de acuerdo a lo que pide la ley 30 del 92, exigiría que la universidad impartiera en todos los primeros semestres de todas las carreras una información básica con relación a la composición pluriétnica y multicultural de Colombia. O sea que si bien existen programas en donde se analiza la plurietnicidad y se estudian ciertos bailes y ciertas danzas de grupos no occidentales colombianos, digamos, la información con relación a esa realidad colombiana debía llevarse hasta el punto en que primer y segundo semestre de todas las carreras tuviesen un cuestionamiento en torno a esa composición pluriétnica y multicultural de Colombia, para garantizar que desde las diferentes profesiones, entonces no sé, el economista, el especializado en derecho, el artista plástico, todas las carreras empezaran a hacerse preguntas en torno a cómo se debe gestionar ese patrimonio desde todas las disciplinas. Entonces yo pues por un lado les señalaba que sería importante que la vicerrectoría de investigaciones de la universidad planteara proyectos tendientes a garantizar esa circulación. Pero por un lado, pues la formación de todos sus funcionarios en torno a temas de plurietnicidad y multiculturalidad, y por otro lado, a impartir información en las aulas, pero también a hacer modificaciones al programa de artes plásticas y visuales, porque teniendo en cuenta la ley 30 del 92 y teniendo en cuenta la Ley General de Educación, el programa de artes plásticas y visuales debería también garantizar que los egresados tuviesen conocimientos no solo en la cultura occidental como está sucediendo en la actualidad, sino también en las otras artes y tradiciones del país. Entonces, básicamente, lo que yo veo en las respuestas que dan estas instituciones es, pues, por un lado, como la incapacidad de decir muy sinceramente, sí, no hemos revisado el tema, vamos a hacerlo, punto. Sino como una necesidad de decir, sí, aquí estamos haciendo todo perfecto, aquí todo está bien y ven a estudiar con nosotros, puedes matricularte. Entonces como que, pues no, o sea, el problema no se agota en el hecho de que yo quiera o no matricularme con las universidades a las que les estoy enviando, sino que pues empiece una revisión real sobre la forma en que se está actuando y se llevan a cabo los programas. Entonces eso queda aquí esbozado en el artículo a través de esta negrilla que estoy colocando acá, problema pedagógico educativo. Y la idea del artículo entonces sí sería, digamos, yo alcancé hoy a revisar hasta los resultados. Entonces ya este texto que está en rojo era como, ¿y ahora cómo continúo? Recordé lo que habíamos hablado con Angélica, pues recordé también lo que Steph estaba señalando con relación a preguntas. Que pues claro, en los resultados lo único que voy a hacer es, después de precisar, digamos, de cerrar este artículo, es pues este texto que está acá en los resultados, voy a leerlo en voz alta. Asumir la plurietnicidad y multiculturalidad como un problema pedagógico educativo que plantea preguntas en torno a los bienes culturales, su estudio de los procesos formativos que es preciso desarrollar en las instituciones educativas, requiere de la creación de una red informativa capaz de permitir a cualquier persona poder ir de una visión integrada del país a una focalizada por territorios y culturas, de tal forma que en su actuar sea la capacidad de atender las necesidades educativas de los niños y jóvenes que tiene bajo su responsabilidad, mientras mantiene una visión de conjunto acerca de las realidades del país y lo que se requiere.
Entonces aquí transformaría todo esto que está, que ya, pues que es un poco lo que Angélica había escrito, lo transformaría ya en preguntas y respuestas, de manera que se pudiese pensar todo el tema de la educación artística, como tanto derecho fundamental, de la plurietnicidad, la multiculturalidad, que ahora lo que me doy cuenta, ahora que estoy hablando con ustedes, es que básicamente es el guión de nuestra video, lo que hay que poner acá, solo que se pone como en el formato de artículo y preguntas escritas con alguno que otro esquema. Sí, veo que el contenido es ese, el contenido de este artículo es el mismo del guión. Pues que en el guión igual básicamente lo que se piensa, la forma del guión es de una narración, pues pensando en la grabación de quien va a hacer la voz en off sobre las ilustraciones que se están haciendo. Pero sí, básicamente es el mismo contenido. No sé, ustedes qué ven, qué piensan. Y veo que Steph puso el link de Colombia Aprende en el chat. Cuando dijiste, yo lo abrí así y vi en la página, la primera página, que hay algo que dice colección. Bueno, no es la página que mandé, pero en la página anterior con pues todos los títulos estaba algo del 8 de marzo de este año. Se llama Un legado diverso y multicultural. Pero pues no sé qué hay dentro, sí, o sea, mandé. ¿El 8 de marzo? No sé qué hay. Sí, es del 8 de marzo. Bueno, pues ahora hay que mirar a ver qué. Pues ojalá esté poniéndose las pilas y haciendo algo, aunque digan que todo está perfecto. Sí, Angélica. O sea que el guión iría o se orientaría a partir de las competencias en el tema, en la educación pluriétnica y multicultural. O sea, estaría orientado hacia las competencias. Pero no el del primer video. Pero entonces, la pregunta que tú haces orientado hacia las competencias, ¿a desarrollar las competencias o a hablar de competencias? Porque yo, digamos, desde la pregunta que haces, yo diría que a ayudar a desarrollar competencias, por lo menos hacer que circule un mínimo de información. Pero no, el video no hablaría de competencias, pero el artículo sí. Sí, pero como lo que entendí es que de la información que está a partir del artículo surgiría parte del guión o surgiría el guión a partir de preguntas y respuestas. No, o sea, básicamente es que ahora que estaba releyendo con ustedes me di cuenta que digamos, esa primera parte de qué es la plurietnicidad, la multiculturalidad, qué es la educación artística, sería básicamente el mismo contenido que ya se tiene para el guión. Digamos, esas primeras preguntas serían, tendrían, la única diferencia entre el guión y el artículo sería que el artículo sí hace énfasis en bueno, ¿qué es una competencia? ¿Qué significaría? Así como hacer algunas preguntas vinculadas a competencias y unos esquemas que permitan pensar cuáles serían las competencias que se requiere desarrollar. Esa sería la única diferencia entre el guión del video 1 y el artículo, que el artículo sí ofrece información y reflexiones sobre las competencias que se requiere desarrollar. Ya, más claro. Sí, solo que esa primera parte sí sería muy como el guión, como bueno, ¿qué es la educación artística? ¿Dónde se origina? ¿Qué es la plurietnicidad? O sea, ¿por qué Colombia es un país pluriétnico multicultural? Porque como preguntas que ayuden al lector a visualizar o a toda Colombia desde el punto de vista de la educación artística, pero reconociendo esos valores y esos bienes culturales. No sé, moción de orden de tiempo, son las 11:24. Pregunta, ¿puedes subir un momentico el texto, Mayra, por favor? O sea, para ver lo último que hay ahí. Este es el texto que tú me enviaste, yo solo le cambié el título que dice texto agua último. Sí. Por ejemplo, a partir de lo que tú estás señalando acá, la educación artística como campos de saber, tengo material en donde se hace explícito qué es un campo de saber, qué lo compone. Y sobre eso pues de hecho tengo aunque bueno, no sé si campos de saber lo mismo que campo de conocimiento o encontraste algo distinto. No, lo mismo. Ah, sí, es el campo de conocimiento, porque mira que con relación a los campos de conocimiento, yo tengo unas diapositivas, unas postales que hice
en el año 2015, que me parecía que de pronto sea un esquema de los que utilice para aplicar los campos de conocimiento, los campos de saber. Porque mira que hay algo que yo he descubierto, Angélica, y es que nosotros hablamos de campo de conocimiento en Colombia. Los campos de conocimiento están reconocidos desde los años 70, pero la verdad es que de acuerdo a lo que se especifica en la ley, hay una ley de cultura, creo que es la 110 de 2007, bueno, hay una ley que habla de los campos de conocimiento basados en los textos de Bourdieu, y resulta ser que de acuerdo con Bourdieu, los campos de conocimiento se caracterizan por que hay un determinado grupo de personas que son denominados portadores significativos del conjunto de signos y de imaginarios vinculados a una disciplina, a un conocimiento. Ya lo están viendo, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, ya sé. De acuerdo a la teoría de Bourdieu, los campos de conocimiento se caracterizan. Entonces, hay un grupo de personas que tienen como unos símbolos, unos conocimientos, unos imaginarios vinculados a determinados temas, pero que además el campo de conocimiento garantiza lo que Bourdieu llama las 6 dimensiones. Garantiza que exista, entonces aquí yo las tengo en verde clarito: formación, circulación de información, gestión del campo, creación, producción, circulación y divulgación e investigación. Resulta ser que, aunque en la ley está reconocida la educación artística como campo de conocimiento, como campo de saber, en la realidad no existe, porque no existen las 6 dimensiones del campo. Digamos, si bien sí hay algo de formación, hay algún poquito de información, de investigación, y algo de circulación, no hay una consolidación en torno a la información pertinente que se hace circular frente a la creación y producción de material y de investigaciones pues vinculadas a fomentar ese campo de investigación, y con relación a la gestión. Entonces, yo descubrí, pues haciendo estas investigaciones, y pues lo descubrí fue a través de la cerámica, que uno puede, digamos, uno teóricamente dice campo de conocimiento de la cerámica, pero es mentira, porque en Colombia realmente la cerámica no es un campo de conocimiento. Es, digamos, en la medida en que las instituciones, comenzando por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, no fomenta, no fortalece procesos de gestión, de información, de creación, de investigación, de circulación y de divulgación, sino finalmente cada una de las personas que, digamos, como tú, que eres egresada de una licenciatura en educación artística, en educación básica con énfasis en educación artística, no, digamos, no haces parte de un sistema de gestión en donde tú aparezcas y a ti te llegue información, en donde tú puedas proponer algo como licenciada, ¿sí me entiendes? O sea, no hay como no hay unos canales fortalecidos, no hay un sistema de circulación consolidado en donde, digamos, que las personas cuenten contigo cuál es tu especialidad, no hay eso. Entonces, por eso Colombia realmente, en las únicas áreas que tiene campo de conocimiento realmente son en las disciplinas más viejas que tiene el país, que son el derecho, la medicina y no sé qué otra, de pronto historia. Sí me hago entender de lo que te estoy diciendo, Angélica. Sí, pues de hecho, sí, porque ¿cómo circula la información de manera no oficial por redes? Y por redes es que uno, por redes sociales, y ahí es donde uno se entera, es que hay un congreso, por ejemplo, como el que mencionaban de la Universidad de Antioquia, formador de formadores en artes. Sí. Yo diría, digamos que sí se están empezando a hacer esos grupos, pero de manera no oficial, extraoficial. Bueno. Sí, no es Sí, algo pues, como organizado,
que digamos vamos a sacar un producto, la investigación del colectivo es esta, sino es como una red organizada. Sí, realmente, y las redes que sí existen, por ejemplo, yo sé que una profesora de la Universidad Pedagógica que estuvo de coordinadora de la licenciatura en Educación Artística de la Uniminuto, como a título personal, ella ayudó a consolidar una red de educadores de las artes en Bogotá y llegaron a tener más de, no sé, como más de 2.000 contactos de profesores que ejercían la docencia en artes en colegios de Bogotá. Pero son, por un lado, son iniciativas como sueltas, digámoslo así, que justamente la persona apenas se pensiona, apenas se muere, no sé, cualquier cosa que pasa, ya eso queda muerto. Entonces, los mismos, el Ministerio de Cultura no hacen seguimiento y no ayudan en el fortalecimiento del campo, pese a que ellos mismos fueron los que establecieron. Espérate, te busco el dato de la ley en donde está el establecimiento de los campos de conocimiento en Colombia. Espérame un segundo, voy a traer mi bitácora de la investigación. Sí, entonces, como que en las leyes lo ponen y como que ahí está, pero a la vez de forma institucional no hay, o sea, me parece que las mismas instituciones no son responsables con las leyes que expiden, ni con las gestiones que deberían adelantar desde su responsabilidad y su rol social. Porque lo del establecimiento de los campos de conocimiento en Colombia se dio en la ley, está establecido en las políticas culturales del año 2010, pero no recuerdo la ley que lo introdujo aquí en Colombia, no encuentro el número de la ley para dejarlo como parte de la revisión de la mesa de trabajo de hoy. Este esquema haría parte de lo que se podría como presentar, o bueno, o un esquema, pues ahí está desde la cerámica, pero pues se puede presentar desde la educación artística. Digamos, ampliar en el texto este tipo de cositas. ¿Sí? Entonces aquí tú lo dices, la educación artística entendida como campos de saber, y específicamente como se define el Plan de Educación Artística 2007, se podría pues unir ahí unos esquemitas vinculados al tema del campo de saber. ¿Qué otra cosa querías ver del texto cuando me pediste que lo colocara en pantalla? Los subtítulos que hacían falta. O sea, eso igual iría lo de arribita, más arribita. Creo que lo de competencias de estudiantes y competencias. Eso. Lo de competencias. Que no alcanzó a leer. Sí, lo de competencias de docentes. Para el docente. Sí, y competencias para estudiantes específicas en el campo de la educación artística pluriétnica y multicultural. ¿Eso entonces finalmente sí iría? Sí, pero lo convertimos en pregunta, como para introducir al tema. Sí, entonces, okay. Como de pronto hacerle como una introducción, como, no sé, teniendo en cuenta la realidad, bueno, no sé, estoy poniendo cualquier cosa, la realidad pluriétnica y multicultural Colombia, no sé, como cuáles podrían ser las que dejarlo, pero dentro de como respuesta a una pregunta que pueda ayudar como a orientar como a iniciar en los temas. Sí, pues sin intentar dejar agotado el tema, dejar bien como un abrebocas interesante para la persona que se quiera cuestionar el tema. Listo. Eso era como lo que quería ver. Acerca de lo mismo acá. Ese es el de los estudiantes, ¿sí? Sí, este es el de los estudiantes. Listo. Sí, pues yo creo que sería como, no sé, yo creo que un máximo de 6 o 8 preguntas por el artículo, y ya el resto en las reflexiones finales
pues decir que esas preguntas pues deben ampliarse tanto como el lector lo desee, teniendo en cuenta que pues, pues son introductorias a los temas. ¿Sí? Listo, sí, listo. Gracias. Steph, ¿tienes preguntas? Competencias para el docente. Ah, por ejemplo, y lo que Steph nos había dicho, dejarla también como pregunta. Como sería la historia del arte. Este ha puesto varias dimensiones, ¿no? Como universal, local, no sé qué, bueno, yo. O sea, para entender, bueno, sí, como unas competencias justamente, pues, de saber transmitir de dónde, o sea, de dónde se parte para enseñar historia del arte. Sí, no pensaba en, pues, que si se habla, pues, porque se puede empezar de varias cosas, pero si se parte de lo local, por ejemplo, alguna práctica local, ¿cómo es que o una práctica ancestral o cómo se sabe si para las personas que, pues, no sé, que están haciendo historia del arte, digamos, o que están hablando de la historia del arte, o sea, desde dónde se parte? Bueno, es difícil, ¿no? Otra vez. Además, No, o sea, de pronto mi inquietud es... va más allá del artículo porque también tendría que releer el artículo con las correcciones porque cuando lo leí, pues Mayra habías como más o menos borrado cosas y entonces me perdí un poco en el contenido, no, en la estructura sí. del artículo. Entonces yo simplemente esa pregunta me la hice porque habían hecho sí, otras, sí, habían hecho otras, pues no preguntas, sino pues justo encima, ¿no? Está, sí, así conocimiento de su historia, del territorio social, geográfico. Entonces, interacción humana y consciente con el arte. Y entonces me hizo pensar en una cosa sobre, pues, justamente historia del arte, de dónde, sí, de dónde partir porque, de dónde partir para explicar de qué estamos hablando cuando estamos hablando de historia del arte, pero haciendo el enlace a lo que pues a lo que conocen los estudiantes de pronto en su región o en el museo de al lado o en la práctica de una comunidad que vive, pues que lo que ellos viven, digamos, o que ven en su entorno. Bueno, no sé, me estoy perdiendo, es muy poco claro lo que digo. No, sí es claro, pero es complejo porque son Sí, de varios temas pronto, al tiempo. sí, es entrar también pues en otra, sí, es entrar a fondo en una pregunta en particular y pues Que igual es necesario hacerlo, pero yo pero de pero, pronto no pero no lo aquí. podríamos hacer en el artículo porque Sí, nos meteríamos a un, digamos, sí, sí de dejar explicitada la pregunta con relación a la historia del arte, eh, pues porque es pertinente con relación a las competencias, pero no entraríamos en la sí. complejidad del tema, porque si no, Pues de hecho, pues les escucho y voy a leer más porque la verdad es que no,
pues no he leído lo de las correcciones y entonces me perdí en el propósito y justamente yo creo que las preguntas que pues con las cuales van a organizar más el texto y para pues para no extenderse tampoco va a ayudar mucho en la comprensión del artículo. Sí, yo creo que es mejor que no mires el borrador que envió Angélica, que es el que yo estoy trabajando, porque pues va a Sí, cambiar porque muchísimo. pues ya lo Va a había cambiar mirado, muchísimo pero y mejor que pues que tus aportes vayan sobre la última versión, que pues de hecho espero tenerla lista de pronto para mañana a mediodía. O sea, lo que alcance a hacer hoy más mañana en la mañana, para que podamos de pronto más o menos no quedar tan diferentes con relación a la meta que nos habíamos propuesto originalmente para darle toda la vida al artículo. Pero en resumen, es decir, las preguntas de la pregunta que había planteado de lo global, de lo local, Sí. finalmente, bueno, lo que está diciendo Mayra, se podría incluir como lo pensamos en la última reunión, Mayra, toda manera de introducción, toda manera. Sí, la pregunta, Sí. listo, sí, a manera de introducción, ¿cómo Sí. sería? Sí. Y se acomoda, digamos, en el orden que se lleva, ¿no? Sí. Sí, sí. Por eso iba también ya, digamos, ya lo dejé aquí anotado en este borrador y ese es el borrador ya como sobre el cual estoy trabajando, la última versión. y han pensado también en preguntas de pronto al final, o sea, que abren justamente a otras cosas que no se respondería en el artículo, pero justamente que abriría a debate o algo, sí, al final digo del artículo. Pues no lo había pensado, pero sí. Yo tampoco lo había pensado. Pues no sé, es como permite un poco, pues justamente hacer las preguntas a las cuales no se ha respondido, pero que, que será para él una próxima, pues próximos artículos de fondo o próximos. Básicamente, si esas preguntas que quedan al final, yo no las abordo en el informe de investigación, no creo que alguien las desglose. Ah, ya Porque no, pero para que eso suele pasar en las... agua las o que sea, bueno, no sé. Porque, digamos, en casi todos los informes yo dejo preguntas, pero si yo misma no las respondo, nadie las responde. Entonces, es lo que he visto siempre desde el 2010, las primeras investigaciones que se hicieron. Las preguntas que uno deja al final, o son las preguntas que uno debe retomar en la siguiente investigación, o son las preguntas que nadie responderá nunca. Pero lástima porque es como un poco normalmente el orden un poco de las cosas de Sí, investigación, ¿no? Bueno, no sí, conozco sí. bien, pero justamente una investigación lleva a otra y así van, pues la gente añade su conocimiento y es así que avanzan, pues año tras año sobre un tema las investigaciones, pues Sí. justamente apoyándose sobre las inquietudes de los otros, de los de anteriores, de los anteriores. Pues, Pues sí, sí, o sea, pues ese es el ideal, pero sí, es el ideal, lo sí. que yo he visto es que cuando cambia el director de turno, todo lo que se hizo antes se bota a la basura. Entonces, porque se ve todo en términos de poder y no de continuidad de lo logrado. Entonces, se vuelve la historia del país. Pues eso sería con relación al artículo. Creo que pues ya sería solo eso, cuestión de sentarme concentradamente a hacer las preguntas y las respuestas de una manera estructurada y coherente y nos quedaría listo el artículo. Todavía no sé si ese sea el título definitivo. Por el momento me suena bien, pero pues no sé si
al terminar de escribirlo lo vuelva a leer y le cambie alguna cosa. ¿Inquietudes, preguntas adicionales? Yo solo quiero decir, es muy poco tiempo, pero ya sabe yo todo lo que me tardé arreglando esos 3 párrafos que escribí, pero me tardé un montón. Pero pues sí. Bueno, entonces el último punto de la reunión de hoy sería pues hablar un poco de la cortinilla. Steph, no sé si al fin, pues tú me habías consultado, me habías dicho que si enviabas al mismo músico con el que se había hecho el borrador pasado, que si enviabas, ¿tú lo hiciste al fin? No, no lo hice, no lo hice todavía. Pues empecé a escribir el mail, pero finalmente no lo mandé como para... Porque ¿Tú no crees sé si... que él logre darle, pues no sé, como un aire, un tono menos Pues, hollywoodesco y más latinoamericano? pues, no sé, yo pienso que puedo preguntarle, ¿no? Si justamente enfocando más sobre algo, sí, más rítmico, y a ver qué me dice si siente que no es lo suyo, pues esperaría que me lo, sí, Te lo pues diga. que me lo dijera, que no es capaz de hacerlo, por ejemplo, sí, pues que Sí, podría, sí, sí. O que no le interesa. o que no le interesa, porque pues él sí compone más, bueno, un poco de pop, rock y clásico, y Ujú. jazz, un poco, creo, pero yo no sé bien todo lo que ha hecho tampoco. Sí, Entonces, o le mando, era un poco para pues un poco cerrar con él, él ni había cerrado con nosotras y nosotras sí. con él Del tampoco, porque boceto yo anterior, sí. tampoco le había escrito, entonces pues, Sí. pensé que de pronto nos quedábamos con ese trabajo para él, digamos, y en vez de mandar una otra versión de la otra cortinilla, que nos hiciera una versión más latino, más, no sé, con ritmos, para esta, Sí. ¿sí? Porque ya se supone que tenía que hacer sí, otra versión, pero no lo hizo. Pues yo creo que sí está interesado y que se siente capaz de hacerlo y que le digo una fecha un poco pues, Cercana. rápida, yo creo que lo haría. ¿Sí? Si le pongo una fecha es que sí, todo fue un poco Pues así. sí, pues no perdemos nada con que le consultes y Sí, pues le le, y le digas que lo necesitaríamos eh, a más tardar no sé, el 15 de abril para no alargar tanto el asunto. Desde mi punto de vista, yo me inclinaría más, aunque bueno, igual es complejo, ambos caminos son complejos, porque no sé si él acepte y no sé si buscar en las bases de música libre gratuita de derechos sea igual de o sea, complejo. o sea, ¿prefieres que Pues, hagamos búsqueda o le consulto igual? pues consúltale y dile que necesitaríamos para el 15 de abril. Y pues a ver qué te dice. Si te A dice que ver qué no, dice. si te dice que sí, pues si te dice que no, pues inmediatamente empezamos la búsqueda en las bases donde está la música libre de derechos de autor. Y si no, pues le damos espacio hasta el 15. He estado pensando bastante pues, en cómo proseguir porque pues Angélica me dijo la vez pasada que también que si podía pues que te delegara algo de trabajo para ayudarme a mí en el informe y las cosas que tengo que hacer. Pero por el momento está todo tan anudado y tan cercano, en el sentido de como que son más o menos los mismos temas y los mismos problemas en el informe, en el artículo, en el guión, que por el momento no tengo algo puntual que delegar. Tendría que avanzar más en la escritura del informe para poder visualizar si hay alguna tarea en la que me puedas colaborar. ¿Estarías libre de tareas? ¿Yo? Sí, Angélica. No, Bueno, tú pues no, Steph. igual ya. Dios mío. Pero tiene luego de la revisión del artículo también hay trabajo, ¿no? Para ustedes dos, Sí, para sí, pues terminarlo. igual,
digamos, yo te lo envío pues, a Angélica, con copia a Steph también, para que ambas lo lean, el artículo. Y entonces, pues la única tarea sería revisar el artículo, leerlo y hacer como las últimas anotaciones para viernes 8 de abril. Y luego esta tarea no sabría muy bien. Con relación a Steph, pues bueno, pues ya tienes la tarea de la música, de escribirle al músico, y pues dependiendo de lo que él diga, pues empezará en la búsqueda de la música. Ah, pero también está pendiente la creación de la cortinilla final. Ah, ¿verdad? Sí, tengo que Falta hacer esto. la... Pero Sí, esta ¿les parece bien ahora que es un poco más rápida al final? sí, Entonces pues lo la único dejamos. que me preocupa o que me... es que el de patrimonios todavía ¿Es lento el cambio? es lento, sí, el cambio, o pues la Sí, continuidad o de sea, almas y en el patrimonio. momento en que aparece de patrimonio, Sí, estoy siento bien que con todo eso. Pues a mí me gustaba el primero, o sea, pues los dos también, pero a mí me pareció interesante el primero, que sin tener sonido, el ritmo de las imágenes ya me hacían imaginar un ritmo sonoro. ajá, Eso me gustaba el Sí, primero. pero digamos, no se cambió nada excepto el tiempo de almas y patrimonios y los puntitos. De resto de las imágenes está exactamente igual. Pero tiene el No, mismo ritmo. sí, 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 es ese no se solo, tocó, no se sí, tocó, no sé cómo las solo se imágenes que tocaron, están así no cambiaron, solo al final, solo la de solo, almas y patrimonios. La, Ve, la velocidad entre de almas y patrimonios fue la única que cambió. Entonces, aquí está el video. ¿Sí la están viendo? pues sí. yo la había abierto. Ajá. Entonces, todo esto está igual, Angélica. Hasta aquí está igual. Lo que cambió fue esta velocidad de los puntitos y de la forma en que aparece y patrimonios. Entonces, y Yo no patrimonios, los vi seguidos, o sea, vi el primero y luego vi el otro y me di cuenta de lo de patrimonios, pero pensé que estaba más lento. No los comparé, pues. Sí están, las imágenes están iguales, solo cambia. Es que no sé exactamente qué es lo que le falta, pero ahí, porque mira, entonces está la secuencia y la... sí, sí, Ah, ya sé cómo lo podemos solucionar, pues no sé si eso sea un pero, problema para ti, pero... Porque mira, pero se puede... ¿Qué? eso de, pues, hacer aparecer un poco antes y patrimonios, porque hay demasiado, esta imagen se queda demasiado tiempo, ¿sí? Tiempo. Pero ¿sabes qué? Podríamos jugar con el hecho de que en el ritmo visual aparece entonces primero la sombra y luego aparece la imagen, ¿no? Sí. Entonces podríamos hacerle igual la sombra del naranja del, del recuadro de almas, pero a la sombra. Ah, Sí, ponerle este fotograma antes para que maneje el mismo ritmo visual de pero la igual sombrita. hacer que Sí. patrimonios aparezca antes, con su Es sombra que también. si tú le das esa sombrita, haces que de almas se demore un poquitico más en aparecer y entonces tendrían la misma velocidad de almas y patrimonio y ya no se sentiría Pero tanta... y patrimonios habría que poner también la sombrita, porque si no es raro, ¿no? ¿Será? A ver, otra vez. No sé. Es que me parece que en el ritmo de las imágenes la sombrita sí da como un algo y ya después acá se queda como crudo, no sé, como tiene algo raro. O sea, ponerle sombra al texto o solo a almas. O De sea, o almas, a... sí, sí, Ah, de almas. ¿solo el texto? ¿O al Sí. bloque, al cuadrado, pues al naranja? Ah, bueno, al cuadrado al naranja, sí. Sí, el naranja, solo naranja, como hice para los otros, que no, que se Sí, ve, sí, sí. sí, la sombra de todo.